hemos tenido estreñimiento alguna vez y no se pasa nada bien. Así que si lo tienes de forma ocasional o de manera constante, te diré el top de los 10 alimentos y remedios que te pueden ayudar a quitarte un peso de encima. Querida gente saludable, soy Andrea Ricaño, nutricionista, y antes de ir directo a los alimentos, quiero decirte que lo normal sería poder ir a defecar por lo menos una vez al día. Pero cuando este periodo se prolonga o tienes que hacer un esfuerzo excesivo, puede volverse una molestia y perjudicar tu salud. Puede deberse a una dieta baja en fibras, a que no estás comiendo suficiente, a una falta de actividad física, a algún cambio hormonal o a alguna patología, entre otras cosas. La primera solución es haciendo una alimentación saludable y adecuada a tu caso. Por eso, si quieres que te ayude con una dieta personalizada, puedes pedirla en quierounadieta.com. Pero ahora sí, vamos con el primer alimento. Aceite de oliva. Es un remedio natural muy efectivo y recomendable, ya que mejora la digestión y regula el tránsito intestinal. Cuando lo consumes, formas como una película resbaladiza en tus intestinos que ayudan a que los alimentos se desplacen con mayor facilidad. Lo puedes consumir tal cual a través de los alimentos, por supuesto evitando los fritos, o incluso puedes tomarte una cucharada del aceite, de preferencia antes de ir a dormir, para que haga efecto y al día siguiente puedas ir al baño con mayor facilidad. Si lo pruebas y te funciona, déjamelo en los comentarios. Siguiente alimento: ciruelas e higos. Estas son una de las frutas con mayor efecto laxante por su gran concentración de fibra. Además tienen sorbitol, que es un polialcohol que tiene efecto laxante que ayuda al tránsito intestinal y a que las heces tengan una mejor consistencia. Las puedes consumir frescas o deshidratadas, como la ciruela pasa o higos secos, que no contienen agua, pero tienen su fibra en mayor concentración. Solo que cuidado, porque contienen un alto contenido de azúcares y aunque sean saludables, no conviene abusar. El siguiente alimento también es una fruta, la papaya. Esta fruta tropical contiene una enzima llamada papaína que se puede usar como un ablandador de carne y puede ayudar a la digestión. Además tiene un alto contenido de fibra y agua. Es súper rica y tiene como 8 años, desde que salí de México, que no como ni un pedacito. Aquí son feas y caras, pero si tienes la dicha de poder conseguirla, disfrútala. Puedes comerla tal cual, así en trocitos, o hacerte un batido al que puedes poner un poco de semillas como la de lino o chía. Piña. Al igual que la fruta anterior, la piña tiene una enzima que ayuda a la digestión. Esta se llama bromelina y permite que el intestino trabaje mejor. Te recomiendo que la incluyas en tus comidas, de preferencia en trocitos. Y si quieres saber recetas de licuados, déjame una fruta en los comentarios. Hay otras frutas que ayudan a la digestión, como la manzana, que tiene pectina, que es una fibra natural que favorece la salud intestinal, y para aprovecharla con el objetivo de ir al baño, te recomiendo consumirla entera, es decir, con todo y la piel, y que sea fresca, no en dulces o cocinada. El siguiente alimento es el yogurt y el kéfir. Estos son alimentos probióticos, es decir, que son alimentos que contienen microorganismos vivos que ayudan a mantener sana la flora bacteriana, y en ambos casos su consumo facilita la digestión. Consúmelos de preferencia naturales, es decir, sin saborizantes ni endulzantes. Siguiente alimento: alcachofas. En general, muchas verduras son buenas para la salud digestiva. Destaco la alcachofa por su contenido de mucílagos e inulina, dos sustancias que mejoran el tránsito intestinal. Además, tiene efecto diurético, por lo que te puede ayudar a no retener líquidos. Puedes comerlas cocinadas, que son deliciosas, o si prefieres hacer una infusión. Cereales integrales. Estos son muy ricos en fibra, por lo que ayuda a reducir el tiempo de los alimentos en el tránsito intestinal. Por ejemplo, el salvado de trigo o avena. Inclúyelos en tus comidas si quieres combatir el estreñimiento. Semillas de lino o chía. Estas semillas contienen mucílagos y pectinas que suavizan la mucosa de los intestinos y regulan el tránsito intestinal. En el caso de la linaza, te recomiendo consumirla molida y la puedes añadir a tus sopas, ensaladas, fruta, etc. Y en el caso de la chía, puedes hidratarla y usarla como postres o para añadir a tus licuados. Aloe. Quizá no es considerado como tal un alimento, pero su consumo puede ayudarte a tener una mejor digestión. Contiene una molécula llamada aloína, que tiene efecto laxante. Sin embargo, por mi parte te recomiendo que antes de optar por esta opción, prefieras los alimentos anteriores de la lista. En caso de que quieras el aloe, tendrías que sacar la pulpa de la hoja de la sábila, licuarla y puedes después revolverla con agua o usarla para tus batidos. Una cosa más, si quieres que todo fluya y que puedas ir mejor al baño, no te olvides de beber agua. Y así como existen estos alimentos que te ayudan a no tener estreñimiento, hay otros que pueden causarte estreñimiento. Si quieres que haga un video con esos alimentos, déjamelo en los comentarios. Mientras, te recomiendo que lleves una alimentación rica, variada y saludable como la que te dejo en este video. Espero que te haya servido y recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. ¡Hasta la próxima!